La gente no quiere cosas raras. El problema de cierta sospecha en torno a la fortaleza de las instituciones en Argentina es en el centro de la opinión pública. Estamos ahora con Germán Lodola. Muchísimas gracias, Germán, por estar aquí. Germán es politólogo, doctor en ciencia política por la Universidad de Pittsburgh, profesor investigador de la Universidad de Itela y además, un dato que interesa mucho, desde 2017, entiendo, asesorás de alguna manera, sos la persona que forma o que contribuye a formar políticamente al conductor de televisión Marcelo Tinelli. ¿Estás así? Sí, es un poco así, sí. ¿Podemos describir tu rol de esa manera? ¿Armás el plan de estudio? Podríamos describir mi rol con Marcelo como, sí, una persona que lo introdujo, digamos así, en el mundo más formado de la política argentina y regional. Bien. Uno, según leí en algunos perfiles en los medios de comunicación, el tipo de contenido que le propusiste a tu alumno, en tu carácter de profesor de ciencia política, es algo así como actores, instituciones y procesos. Sí, correcto. Vamos al tema de las instituciones, ¿no? Sí. Que es clave en este escenario político, porque una de las disputas de campo de batalla es quién está en mejores condiciones de proteger las instituciones de la democracia republicana y representativa en Argentina. ¿Qué tenés para decirle a un alumno que esté estudiando ciencia política hoy? Bueno, primero uno podría ponerlo en el contexto de la región, ¿no? Típicamente podríamos encontrar algunos países que, según el sentido común, respetan mucho el armado institucional y tienen partidos y procedimientos que canalizan a través de las instituciones históricamente. Uno podría decir Uruguay, Chile, son dos países, digamos, que dentro de la lógica del sentido común entran, y otros países que tienen procedimientos menos institucionalizados, dentro de los que típicamente se encuentra nuestro país. Y bueno, yo en realidad no creo que sea posible imputar, ¿no?, la hibridez institucional de Argentina a alguna fuerza política en especial. Hablas de hibridez, pero no de debilidad. ¿Eso es una diferencia importante para alguien? Es una diferencia importante, digamos. Sí, porque cuando decimos de debilidad estamos diciendo que las instituciones argentinas no resuelven los conflictos, y en realidad las instituciones argentinas han demostrado ser muy eficientes a la hora de canalizar conflictos muy agudos de la sociedad argentina, por lo menos del 83 en adelante. ¿No? Recién hablábamos del caso de Milán, y bueno, la institución argentina también llevó adelante los juicios a la Junta Militar, la revisión de los juicios por lesa humanidad en los últimos 10 años, y eso es institucional. Argentina tuvo 7 presidentes en una semana y se resolvió institucionalmente. Argentina tiene elecciones que son normales. Argentina tiene partidos políticos que no violan expresa y arbitrariamente esos principios democráticos. Entonces yo diría, uno puede ver que hay claroscuros en la política argentina, no solo en la dimensión institucional, también hay claroscuros en otras dimensiones del hacer cotidiano. Pienso, por ejemplo, en el mundo empresarial argentino, ¿no? Digamos, en América Latina también el mundo empresario ha estado muy complicado últimamente por causas de corrupción, algo que nosotros llamamos capitalismo jerárquico. Esto es la idea de que en América Latina tampoco hay una economía súper competitiva y que resuelve sus problemas institucionalmente. Entonces, típicamente cuando hablamos de instituciones nos referimos siempre a la política. Yo haría esas dos salvedades. Cuando hablamos de instituciones también hablamos de otras instituciones y de otros actores, y en realidad cuando las instituciones argentinas estuvieron en peligro en los últimos 30 años se resolvió institucionalmente el conflicto. Bien. ¿Hay alguna, en este escenario electoral, hay algún planteo, alguna visión que dice, o por lo menos parte del electorado, parte del modo en que la opinión pública procesa la disputa por el poder en este año en particular, plantea esta oposición entre populismo y antipopulismo, entre democracia representativa liberal y populismo? ¿Coincidís con esa descripción del populismo del lado del kirchnerismo y la democracia liberal representativa del lado de Cambiemos o el macrismo? Sí, pero voy a hacer una diferencia de naturaleza conceptual, ¿no? Digamos, populismo son muchas cosas. Y seguramente si nosotros vemos populismo aquí lo podemos identificar. Decimos, ahí hay un populismo, pero es difícil definirlo. El populismo tiene diferentes dimensiones. Hay una que es la dimensión económica, por decirlo de alguna manera, del populismo. Por ejemplo, tener políticas monetarias y fiscales expansivas.
¿no? Eso típicamente llamó la macroeconomía del populismo. Y ahí hablamos de, en todo caso, ideas económicas populistas. Cuando hablamos de una ideología populista, podemos hablar de la idea de la antítesis, ¿no? Del antagonismo, del enfrentamiento de clase. La CLO, por ejemplo, una expresión de esa dimensión ideológica del populismo. Y después hay un populismo político, que es el que me estás preguntando vos. Yo lo definiría como una relación más sui generis entre el liderazgo y los sectores populares. O sea, un populismo, ¿qué significa? Que la intermediación entre el líder y los sectores populares, que son los sectores que van a ser movilizados políticamente, no está vinculada por un partido político programático. Entonces no tenemos el Frente Amplio, no tenemos el PT. ¿Qué tenemos? Hibridez partidaria, sui generis partidaria. Típicamente... Pero digo, ¿Cambiemos es populismo o no? No, yo diría, Cambiemos una estructura político-partidaria firme, ¿no? El PRO y sus socios electorales. Y el peronismo también es una estructura partidaria firme. Digamos, ¿el peronismo, pero el kirchnerismo es peronismo? Bueno, el kirchnerismo es una expresión organizacional de ese magma que empieza en un lugar y no sabemos dónde termina, que es el peronismo. Ahora, Germán, en esta lectura política del populismo no falta un elemento clave, que es cuánto respeta el populismo a la kirchnerista la división de poderes, por ejemplo. Bueno, está muy bien la pregunta. Y vos me decías, bueno, ¿no será que esta idea sui generis de los partidos entra en conflicto con la democracia liberal? Yo diría lo siguiente. La particularidad, y lo sacaría del caso específicamente Argentina, y en todo caso hablaría de otros regímenes no tan partidarios y programáticos en los 2000 en América Latina. En los 2000 en América Latina hay un escenario que es muy interesante. Digo para situar el kirchnerismo, no estoy esquivando la pregunta, ¿no? Que es, hay más de una expresión producto de eclosiones de los sistemas de partidos, hay más de una expresión no programática en América Latina. Chávez, Evo Morales, en menor medida, Correa, en todo caso el kirchnerismo, que lo que han hecho esos movimientos es enfrentarse al statu quo. ¿Sí? Es modificar, por ejemplo, la ley de medios. La ley de medios es enfrentarse al sector mediático y tratar de regularlo a través del Estado. Esto es un enfrentamiento de poder. En ese enfrentamiento... Por haber perdido un enfrentamiento antes de poder entre Clarín y Néstor Kirchner. Es posible, pero lo que digo es, cuando en estos movimientos no programáticos llegan a instancias de conflicto, llegan en sociedades que tienen una particularidad. La sociedad latinoamericana es la sociedad más desigual del planeta. No es la más pobre, pero es la más desigual. Y el problema de la desigualdad es que cuando uno quiere afectar intereses del statu quo, esos intereses se organizan y responden. Entonces, ¿qué diría yo? No iría por la línea no institucional, iría más por la idea confrontativa. En el escenario de la política, voy a dar dos ejemplos, en el escenario de la política, donde estos movimientos disputan poder y disputan modificar el statu quo. Entonces, lógicamente, en sociedades muy desiguales, el intento de modificar el statu quo genera reacciones de los sectores aventajados dentro de ese statu quo. Ahora, Germán, en esa descripción hay algo que no termina de cerrar, que es la modificación del statu quo por parte del kirchnerismo no resuelve las estructuras anquilosadas y no resuelve la pésima distribución de la riqueza en Argentina y termina con 27% de pobres en 2015, ¿no? Cuando vos estábamos hablando recién, ¿no? Yo pensaba dos casos del kirchnerismo que por lo menos cuestionan la idea de que no es un movimiento institucionalizado. Las dos batallas del kirchnerismo la perdió institucionalmente. Una la ganó y la perdió. Una la perdió, que fue en la 125, y la perdió en el Congreso, o sea, en las instituciones. Y la segunda la ganó en la Corte, que fue la ley de medios. Digo, si elegimos dos grandes batallas políticas del kirchnerismo. Entonces, es algo paradójico. ¿Cómo es que un movimiento que no es democrático, sus dos batallas principales se resuelven en arenas democráticas? Bueno, porque la sociedad es más democrática que el movimiento. No sé, yo creo que la sociedad argentina es un buen punto el que marcás. Yo creo que la sociedad argentina tiene un componente democrático que no está presente en los países vecinos, que es el Pacto Democrático del 83, es la salida del régimen militar. ¿Ese es el principal obstáculo para un retorno decidido de Cristina Fernández de Kirchner y una garantía de que pueda ganar las elecciones en octubre? No, yo diría que son como senderos paralelos que pueden llegar a tocarse, pero que hoy están paralelos, ¿no? Digamos, la posibilidad de que Cristina Kirchner gane las elecciones es una realidad hoy. Digo, si las elecciones son normales. En términos de probabilidades, En términos de probabilidades, ¿no? Digamos, si uno mira las encuestas y más o menos les cree un poco las encuestas, hay un denominador común. Hay chances. Hay chances, o sea, hay un partido abierto. La pregunta es cómo se va a desenvolver ese partido, ¿no? Y ahí sí podemos volver al tema de las instituciones. Bueno, a ver, en esto de las instituciones, el liderazgo fuerte de Cristina Fernández de Kirchner pone en evidencia
el metabolismo. Y la institución de alguna manera normaliza e invisibiliza la puja de poder salvaje, casi sangrienta, entre los intereses en pugna. Pero esa particular personalidad de la expresidenta pone en evidencia las cuestiones mucho más humanas y más arbitrarias. Pienso en la presentación de su libro e inclusive de su libro, sinceramente. ¿Cómo ves ese hecho político dentro de este análisis de lo institucional y del peso del kirchnerismo como una organización integrada al mundo de las instituciones en Argentina? Yo creo que el caso de Cristina es un caso muy especial, ¿no? ¿En qué sentido es muy especial? Claramente hay unos estilos, ¿no?, de acción política y de ejecución política que no son aceptados, digamos, por la gran mayoría de la sociedad, y creo que Cristina de alguna manera internalizó, para decirlo psicológicamente, eso, y está tratando de reaccionar. ¿Cuánto puede reaccionar? Y también es cierto que Cristina tiene un movimiento político demandante de acciones decididas, ¿no? Y que probablemente la única que pueda moderar esa presión demandante de acciones decididas sea la propia Cristina. Entonces, a Cristina Kirchner le cabe hoy una responsabilidad, como creo que le ha cabido los últimos 10 años en la política argentina, muy grande, que es cómo lograr hacer esa moderación, no solo gestual, real, esa moderación que no es solamente de su personalidad, sino que es de un movimiento político orientado a desarrollar políticas decididas. Ahora, ¿es solamente una cuestión de estilo y de moderación de ese estilo? Porque, qué sé yo, pienso, por ejemplo, en este conflicto regional que se convierte en una especie de insignia de qué lado estás en el debate electoral argentino, que es Venezuela. La relación del kirchnerismo con Venezuela ha sido muy cercana, aún en los momentos en que ya estaba empezando a ser muy cuestionado, 2015, 2016, 2017, por Amnistía Internacional, y la presidenta premiaba a Chávez, se lo recibía. Entonces, digo, en esta composición que vos hacés regional de democracias institucionalizadas, sólidas como la chilena y la uruguaya, y Argentina como una institucionalización más porosa, de alguna manera. ¿Dónde queda Venezuela? Porque el kirchnerismo sigue pensando en Venezuela como una opción posible. Yo diría como hay por lo menos dos Venezuelas recientes, ¿no? Yo creo que la Venezuela de Maduro no es la Venezuela de Chávez. ¿En qué sentido? La Venezuela de Maduro es abiertamente un régimen autoritario. O sea, es un régimen que no reconoce que si se pierde elecciones hay que irse, ¿no? Algo que a mí no se me ocurre pensar del kirchnerismo, ni de ningún movimiento político argentino. Por eso vuelvo a la idea del pacto democrático en Argentina. Hay cosas que en Argentina no se piensan siquiera. Entonces diría, ahí sí hay una situación mucho más difícil. El alineamiento con Chávez es un alineamiento más estratégico en el contexto de la región, ¿sí? Y en el juego, si querés, geopolítico internacional, ¿no? Digamos, teníamos UNASUR, ahora tenemos PROSUR, y PROSUR también es la expresión ideológica de un ordenamiento geopolítico internacional. El kirchnerismo optó por esta novedad de los 2000 de armar ese eje con países que tenían orientaciones similares. Ahora, insisto, digamos, Chávez ganó muchas elecciones, y esas elecciones fueron legítimamente ganadas con observancia internacional. Creo que el kirchnerismo hoy sí tiene un problema en que debe hacer una expresión pública. Sería bueno una expresión pública respecto al régimen de Maduro, ¿no? Pero no está sucediendo eso, y sería poco creíble que lo hicieran, ¿no? Porque las distintas personas, los distintos referentes del kirchnerismo que se expresan en relación a Venezuela, lo defienden. Porque es compleja la situación venezolana. O sea, la situación venezolana no es simplemente mover a Maduro, ¿no? Hay coaliciones de poder. Está bien. Y hay jugadores. Pero no dudás en definirlo como un régimen autoritario, digamos. No dudo en definirlo como un régimen autoritario si por un régimen autoritario se entiende aquel que pierde no se va. Claro. ¿no? El que pierde no se va es un principio básico. Ese es el piso, ¿no? Ese es el piso. Y si lo sumás la crisis humanitaria. Bueno, la crisis humanitaria, hay países democráticos que son muy pobres, ¿no? Y les va muy mal también, ¿no? Pero lo que digo es, y hay países autoritarios que son muy ricos. La causa de esta crisis tiene que ver con, esta falta de piso democrático también. Yo creo que el caso venezolano es un caso que se va de las manos luego de que su líder en esta idea, digamos, de asociaciones programáticas sui generis en el medio. La muerte del líder genera un problema serio en Venezuela. Ahora, Germán... quería completar lo siguiente, digamos. El juego de los actores internacionales en Venezuela tampoco es democrático. O sea, es difícil encontrar en Venezuela un verdadero demócrata. Entonces, esto genera también problemas para los gobiernos reconocer a Guaidó, ¿no? Cuando el gobierno argentino u otros gobiernos reconocen a Guaidó, también tienen un problema. ¿Por qué? Porque Guaidó tampoco está electo democráticamente. Guaidó está complicando, jugando una relación con poderes internacionales que lo alientan
Sí, en un caso a levantar a los militares y en otro caso a mover a los civiles. O sea, la situación de Venezuela es lo suficientemente compleja como para complicar una definición del kirchnerismo y también complicar definiciones de los gobiernos de turno, como el gobierno actual en Argentina. Bien. Está vinculado con esta cuestión institucional, que es la que más le pesa al kirchnerismo, el tema de la discusión sobre el Poder Judicial y la división de poderes, ¿no? Que desde el año pasado, antes del G20, primero fue la expresidenta la que lanzó la idea de la división de poderes como algo un poco anacrónico, y después la avanzada de las últimas semanas, Mempo Giardinelli, Zaffaroni también hablando de una reforma constitucional y un Poder Judicial convertido en servicio judicial, casi como un servicio educativo que depende del Estado nacional o provinciales. ¿Qué piensa un politólogo que comprende la lógica del kirchnerismo y del peronismo cuando escucha estas cuestiones? No, yo lo primero que diría es que estamos enfocados a un tema que es más estructural, y yo diría que es un tema que hay una deficiencia y una deuda enorme de la democracia, que es resolver la vinculación entre la política y los servicios de inteligencia, mediadas por la justicia y más recientemente por los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? El uso, la matriz de vínculo entre la política y la justicia es una matriz que existió siempre en la Argentina postdictatorial, ¿no? Me puedo acordar de las servilletas de Corach, y vos te acordarás. Las servilletas de Corach son unos nombres de los jueces que el gobierno nacional sostenía que controlaba. La mayoría absoluta de Menem en la Corte Suprema de Justicia. Lo que estamos viviendo hoy, a mí me parece es de una gravedad, de una potencial gravedad institucional y política seria en Argentina. ¿A qué te referís? ¿A pretender terminar con el Poder Judicial? No, me refiero a este juego de idas y vueltas entre operadores políticos del gobierno y de fuera del gobierno y la justicia. Lo que ha pasado con la Corte Suprema de Justicia... Lo de Alberto Fernández hablando, amenazando a los jueces, por ejemplo. Sí, ahí la pregunta es ¿dónde termina la matriz de la amenaza y las relaciones y dónde empieza la sociedad civil? Yo, digamos, lo que veo, a mí las cacerolas no me conmueven, ¿no? Digamos, la presión de las cacerolas del otro día no me parece que sea un factor explicativo para... ¿Por qué cambia la decisión? Cambia la Corte, digamos. Definitivamente no. ¿Por qué digo definitivamente no? Porque la Corte toma un tema que es demasiado sensible para votar 4-1 y suponer que ese 4-1 no tiene consecuencias. Yo tengo es el gran interrogante. Bueno, yo tengo mi suposición de por qué la Corte hace eso. ¿Por qué? Bueno, pero es una suposición, no tengo ningún tipo de evidencia. Yo creo que la Corte quiere actuar políticamente de manera responsable. ¿De manera responsable? ¿Qué quiere decir de manera responsable? La sensación de que podemos tener una elección no normal. Cuando digo una elección normal no me digo que haya una proscripción específica de una persona. Cuando digo que es una elección no normal me refiero que haya instancias donde el poder político de turno decididamente interfiera en las decisiones o pretende interferir en las decisiones de la justicia. Cuando la Corte dice, denme el caso de Cristina Kirchner, porque veo que hay algún tipo de problema en el proceso de naturaleza procedimental, es una jugada muy importante para hacer. Sobre todo 4 días del juicio, si lo hubiera hecho hace unos meses. Exactamente, a 4 días del juicio. Una votación de 4-1 que se resuelve en 12 horas pasa a ser 1-4, digamos, y el que perdió pasa a ser ganador. Bueno, a mí no me lo manifiestan unos centenares de personas en 3 o 4 barrios porteños, digamos. Lo que veo es que hay un juego medio perverso entre la política y la justicia, destinado a no llevar adelante un proceso democrático normal, ¿no? Y cuando digo procedimiento para impactar en las elecciones, bueno, decididamente. Entonces, uno puede pensar que la ¿Estás responsabilizando al gobierno en ese sentido? A mí no me parece bien que un ministro de Justicia cuestione la decisión de una Corte de Justicia. Yo no lo he visto esto en Argentina. Decididamente no lo he visto. Y la observancia que hace Garabano es una observancia directa. Es decir, eso no se puede hacer. ¿No? Y la figura de Alberto Fernández hablándole directamente a los jueces, advirtiéndoles que van a tener que dar explicaciones. Bueno, uno se imagina eventualmente si gana el kirchnerismo. Ahí tenemos, Luciana, no normalidad. Todo esto es no normalidad. Claro.
¿Se entiende un lo que quiero ex jefe de decir? gabinete, ¿no? Es no normalidad, es un ministro de Justicia interviniendo, un ex jefe de gabinete interviniendo, o sea, no es una instancia normal. Entonces, la preocupación, digamos, de aquí a 8 meses es que faltan 8 meses. ¿Sí? Y en estos 8 meses, las situaciones de anormalidad no deben ser situaciones muy extremas. Por ejemplo, el juicio, ¿se va a televisar o no se va a televisar? Ahora, No, disculpa, ¿el juicio sí. se va a televisar o no? Se va a televisar. ¿Cuándo fue la última vez que se televisó un juicio? 1988, el caso de la chica Morales en Catamarca. O sea, es anormal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es Bueno, anormal. televisar un juicio me parece que es transparentar ante la opinión pública un proceso, ¿no? Pero no es un procedimiento normal. Entonces, la situación, yo creo que la Corte dice, atención, la política y la justicia es una relación tan compleja que tenemos 8 meses de complejidad. Tomemos el caso más caliente de todos y veamos si podemos moderar esa intensidad. La respuesta fue, esa intensidad no se modera. ¿No? Germán, entonces, ahí me parece que hay una situación a prestar mucha atención. Germán, las cuestiones de corrupción que también pesan sobre el kirchnerismo y la primera causa se va a poner en juego este martes, por un lado es la debilidad de la fe kirchnerista en relación a las instituciones representativas, por lo menos en las expresiones que se han conocido, y bueno, las acusaciones fuertes de corrupción que involucran a la expresidenta. Eso se ha convertido en un asunto casi de credibilidad. ¿Se cree o no se cree en los cuadernos de las coimas? ¿Hubo corrupción en el gobierno kirchnerista? Yo lo que creo que hubo en el gobierno kirchnerista, yo no fui parte del gobierno ni de ninguna manera, digamos. No, yo creo que en el gobierno kirchnerista lo que no hubo fue una centralización, un control central de las acciones políticas del gobierno. ¿No hubo una asociación ilícita, decís vos? Bueno, es muy difícil, yo no voy a decir si la hubo o no, digamos. Es muy difícil además comprobar una asociación ilícita, ¿no? No, yo lo que creo es que hubo eso, no hubo una centralización en el control. Por lo tanto, hay muchos, cuando vos no centralizás y liberás, digamos, ¿no? Es decir, bueno, hay muchos conatos, hay otros que no, hay unos conatos, ¿no? Pockets de corrupción, pero hay otros que no lo son. Entonces yo no podría decir, yo creo que la corrupción es un problema endémico de las sociedades latinoamericanas, es un problema que afecta la estabilidad de la democrática y la creencia en las instituciones democráticas. Pero el gobierno de Alfonsín no tuvo ese grado de denuncias de corrupción comparado con el del kirchnerismo, correcto. Entonces se pone de alguna manera, minimiza esta lectura de que es un problema endémico de toda la sociedad y en la serie histórica también. No, digamos que si vos rastreás América Latina, ya en Perú tenés 4 presidentes presos, en Brasil tenés el empresario más... Es una diferencia importante. Es una diferencia importante. Sí, la pregunta que se puede hacer una de aquí es ¿qué pasa con la explosión del caso de Brecht? ¿No? Recién mencionábamos las personas que Cristina Kirchner cita. Y el caso de la obra pública es un caso complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque no hay muchas empresas que hagan obras públicas estructurantes. Entonces son siempre más o menos las mismas, digamos. Entonces ahí, ese vínculo entre la política y el financiamiento espurio de la política, en la medida que no está centralizado, es difícil de controlar. Vos hablabas del sentido común, el sentido común que ve a un matrimonio presidencial que creció en el mundo como servidores públicos y tienen una fortuna impresionante. No parece ser que haya un correlato entre su trabajo como servidores públicos y la fortuna que adquirieron. Hay un interrogante instalado ahí, ¿no? Hay un interrogante instalado, pero yo, digamos, me costaría mucho resolverlo a mí, ese interrogante, ¿no? Pero lo reconoces como válido. Yo reconozco esto que te estaba diciendo, ¿no? Digamos, reconozco que hay un sistema espurio de financiamiento de la política. Y el sistema espurio, porque una cosa es el enriquecimiento personal, la corrupción son varias cosas. Pero en este caso hay enriquecimiento personal. Por eso digo, la corrupción son varias cosas. Hay una dimensión que tiene que ver con el enriquecimiento personal y hay una dimensión que tiene que ver con el financiamiento espurio de la política. Pueden darse las dos al mismo tiempo. Las dos al mismo tiempo. El financiamiento espurio de la política es muy difícil de controlar y es muy difícil de pensar. Bueno, ahora Argentina tiene una nueva ley de financiamiento de la política que le permite a las empresas aportar sin límites. Esto permite hacer una trazabilidad de la bancarización de los aportes, pero hay un manto, digamos, bajo la alfombra que es difícil saber cuánto es el volumen. Sabemos un poco más los mecanismos de esa operatoria. Ahora, esa operatoria se da a lo largo y a lo ancho del territorio, independientemente de las características políticas del gobierno. Lo que quiero decir es el financiamiento de la política espurio a través de los sobreprecios a la obra de construcción es el fenómeno político de la corrupción en los últimos 15 años en América Latina. Esto quiero decir. Bien. Últimas dos cuestiones. Marcelo Tinelli, ¿podría ser un candidato a la provincia de Buenos Aires por el kirchnerismo?
Bueno, es una respuesta que tendría que dar Marcelo, ¿no? Yo creo que Marcelo no está pensando en una candidatura, no significa que no lo pueda hacer. Me parece que tiene una visión un poquito más macro de la situación, ¿no? Sus apariciones públicas de hace 2 o 3 semanas, tratando de darle fortaleza a un espacio político a través de vincular a algunos de sus referentes principales, me parece que es más enfocado a eso. Es difícil hablar de candidaturas, ¿no? Porque si nos ponemos a preguntar ahora y decimos, bueno, armemos las candidaturas a presidente. No nos vamos a poner de acuerdo si Macri va, no nos vamos a poner de acuerdo si Cristina va, no nos vamos a poner de acuerdo si hay un candidato de Alternativa Federal. En ese contexto, la candidatura de una personalidad que no es ajena en el sentido de su interés a la política, pero que no ha tenido una historia en la política, es menos demandante, ¿no? Por lo tanto, no sabría decir si la posibilidad de esa candidatura es real. Lo que sí digo es que Marcelo está trabajando políticamente porque tiene interés en contribuir de alguna manera. Y última cuestión, el kirchnerismo parece haberse quedado un poco solo, ¿no? Los peronistas alternativos, racionales, federales, no están con muchas ganas de ser parte de ese polo. Desarmado. Sí, yo creo que es la pregunta, es una de las grandes preguntas de esta elección, ¿no? Digamos, ¿en qué medida el kirchnerismo va a expandir la foto del martes pasado, ¿no? Digamos, con lo que está haciendo, ¿te parece que la va a poder expandir? Yo creo que hay una instancia que tiene que ver con una negociación con los gobernadores, que es la negociación que falta, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué desean los gobernadores? Los gobernadores prefieren tener una coalición con Cristina y tener una Cristina fuerte presidenta, prefieren esperar y tener un Macri débil presidente, es difícil saberlo, prefieren, lo que no creo que haya es una decisión de los gobernadores colectivamente de nominar a un candidato. Bien. Por lo tanto, las conversaciones son cruzadas. Bien.